Soy la ex empleada de Francisca Lachapelle, y hoy, después de tanto silencio, he decidido hablar. No lo hago por venganza, tampoco para buscar fama. Hablo porque llevo demasiado tiempo cargando un secreto que me consume por dentro, un secreto que muchos sospechan, pero que nadie se atreve a decir en voz alta. El matrimonio de Francisca está irremediablemente roto. Lo vi con mis propios ojos. No fue un rumor inventado por la prensa amarillista, no fue un chisme que circulaba entre vecinos ni una de esas habladurías que suelen aparecer en redes sociales. Fue la verdad más dura y cruel que una mujer puede enfrentar. El hombre al que ella le entregó su confianza, su respeto y su amor, la traicionó con otra mujer. Recuerdo esa noche como si estuviera tatuada en mi memoria. La casa estaba en silencio, los niños dormían, y yo me ocupaba de ordenar lo que había quedado pendiente del día. Francisca había salido a una cena de trabajo y regresó más temprano de lo previsto. Pensé que venía contenta, con esa sonrisa radiante que suele tener, la misma que todos ven en televisión. Pero lo que entró por esa puerta no fue la presentadora fuerte y alegre, sino una mujer que acababa de ver cómo su mundo se desmoronaba frente a ella. Traía los ojos enrojecidos, el maquillaje corrido y un temblor en sus manos que me estremeció. No necesitó decir una sola palabra para que yo entendiera que algo terrible había pasado. Cuando por fin se atrevió a hablar, su voz era apenas un susurro quebrado. Lo vi con ella. Esa frase me heló la sangre. Su esposo, el hombre que para todos era el compañero perfecto, la había traicionado. Y no era una sospecha, no era una corazonada, Francisca lo había visto con sus propios ojos. Esa imagen, la de él con otra mujer, la perseguiría para siempre. Nunca olvidaré cómo cayó al suelo en medio de la sala, abrazando sus rodillas como si intentara hacerse pequeña para desaparecer. Sus sollozos eran tan profundos que parecían desgarrarle el alma. Yo me acerqué, intenté consolarla, pero ¿qué palabras podían sanar una herida tan grande? Solo atiné a abrazarla y a dejar que llorara sobre mi hombro, mientras repetía una y otra vez: ¿por qué a mí? ¿Por qué me hizo esto? Detrás de las cámaras todos ven a una Francisca alegre, fuerte, segura de sí misma. La mujer que motiva con sus palabras, la que inspira con su historia de superación. Pero esa noche yo vi a otra Francisca, una mujer rota, con el corazón hecho pedazos, luchando por no derrumbarse por completo. Esa es la parte que nadie conoce, el rostro oculto que nunca aparece en televisión ni en revistas. Al día siguiente, como siempre, ella se levantó temprano, se arregló, se maquilló y salió al trabajo con la frente en alto. Sonrió frente a las cámaras, bromeó con sus compañeros, y todo el país la vio como la mujer radiante que siempre ha sido. Pero yo sabía la verdad. Yo había sido testigo del llanto que nunca nadie vio. A veces pienso en la fortaleza que tuvo para soportar tanto dolor en silencio. Porque, aunque tenía el alma destrozada, jamás quiso que sus hijos sospecharan. Nunca permitió que ellos vieran las lágrimas que corrían en las noches, cuando se encerraba en su cuarto y se apagaban las luces. Ella prefería que los pequeños recordaran a una madre sonriente, no a una mujer herida. Esa contradicción me marcó profundamente. Durante el día, Francisca se ponía una máscara de felicidad, durante la noche, se derrumbaba en la soledad. Yo era testigo de ambas versiones y guardaba ese secreto como una carga pesada que poco a poco me iba consumiendo. Ahora entiendo por qué decidí hablar, porque lo que vi no fue una simple traición, fue la destrucción de un hogar, el inicio de un sufrimiento que todavía la acompaña. Porque detrás de la sonrisa de Francisca, detrás de cada aplauso que recibe en la televisión, hay una mujer que sangra en silencio. Hoy rompo el silencio porque sé que esta confesión que nadie quería escuchar es también la verdad que merece ser contada. La verdad de una mujer que fue traicionada, humillada y rota, pero que, aún así, sigue luchando día tras día. Yo estuve allí, lo vi todo, y aunque el mundo entero la vea como un icono de alegría, yo sé que detrás de esa fachada hay un corazón herido que todavía busca sanar. Francisca siempre defendió a su esposo. Lo hacía con una seguridad que parecía irrompible. Para ella, él era el compañero perfecto, el hombre con el que había soñado formar una familia.
Cuando alguien insinuaba algo, cuando un rumor empezaba a circular, ella lo desmentía con firmeza. Él no es así, yo lo conozco, confío en él, decía con esa convicción que solo una mujer enamorada puede sostener. Pero el amor a veces ciega, y los pequeños detalles que al inicio parecían insignificantes pronto se convirtieron en señales imposibles de ignorar. Recuerdo la primera vez que Francisca dudó de verdad. Fue una llamada a medianoche. El teléfono sonó insistentemente y aunque su esposo intentó ocultarlo, ella alcanzó a ver el nombre en la pantalla, un número guardado bajo un nombre falso. Él respondió apresuradamente, salió al balcón y bajó la voz. Cuando regresó, trató de disimular, pero Francisca ya había notado que algo no estaba bien. Luego vinieron los mensajes. Un día, mientras preparaba la ropa para lavar, ella encontró un celular en el que había una conversación que lo decía todo. Palabras cariñosas, citas a escondidas, promesas que nunca había escuchado de su boca. Francisca guardó silencio, no lo enfrentó de inmediato. Quizás porque en el fondo aún quería creer que había una explicación, o porque temía escuchar de su propia boca lo que ya sabía en el corazón. El golpe más duro fue el perfume. Una fragancia ajena impregnada en su camisa, un aroma dulce y penetrante que no era el suyo. Ese olor se convirtió en la prueba que ya no podía negar, en la evidencia que la perseguiría por mucho tiempo. Esa otra mujer se había convertido en una sombra, un fantasma que estaba presente incluso cuando no estaba. Francisca sentía que todo lo que había construido empezaba a resquebrajarse. Su sonrisa pública seguía intacta, pero en casa el silencio lo decía todo. Yo fui testigo de esa transformación. Vi cómo la mujer fuerte, segura de sí, capaz de inspirar a millones, se iba apagando poco a poco. En el set de televisión, Francisca mostraba la mejor versión de sí misma. Allí, entre luces y cámaras, reía, hacía bromas, contaba anécdotas. Nadie sospechaba que detrás de esa energía había una mujer que apenas podía sostenerse en pie. Recuerdo verla antes de salir en vivo. En el camerino, con el maquillaje impecable, los vestidos elegantes y la mirada perdida. Yo estaba allí, alcanzándole un pañuelo mientras se secaba discretamente las lágrimas. Se miraba al espejo y ensayaba una sonrisa como si tuviera que convencerse a sí misma antes de convencer al público. En las redes sociales pasaba lo mismo. Publicaba fotos familiares, frases motivacionales, mensajes de alegría. Pero yo sabía que al cerrar la puerta de la casa, la realidad era otra. El ambiente estaba cargado de tensión, las palabras eran escasas, y el amor que alguna vez llenó cada rincón se había convertido en un silencio pesado y doloroso. Ese contraste era brutal. La Francisca que el mundo aplaudía y admiraba no era la misma Francisca que lloraba en las noches, que dudaba de cada movimiento, que revisaba el celular con el corazón en la garganta, esperando no encontrar más pruebas de lo que ya era evidente. Yo vi cómo la traición no solo destruyó su confianza en él, sino que también empezó a destruirla a ella misma. Poco a poco la mujer fuerte se fue convirtiendo en una mujer rota, que cada día tenía que fingir que todo estaba bien, aunque por dentro la herida se hacía más profunda. Esa fue mi verdad como empleada, presenciar la caída silenciosa de alguien que parecía inquebrantable. Y entender que, a veces, el dolor más grande no se grita, sino que se esconde detrás de una sonrisa para las cámaras. Francisca no sufre sola. Ese es el detalle más cruel de toda esta historia. Su dolor no termina en ella, sino que inevitablemente se refleja en los ojos de sus hijos, esos pequeños que todavía no comprenden por qué el ambiente de su hogar cambió de la noche a la mañana. Aún recuerdo tantas escenas grabadas en mi memoria. Abría la puerta de su habitación y la encontraba allí, sentada en el suelo con los niños entre sus brazos. Los abrazaba con una fuerza desesperada como si quisiera protegerlos de un enemigo invisible que acechaba en la casa. Entre lágrimas y susurros, repetía una frase que se volvió su mantra: todo va a estar bien, mamá está aquí, pero yo, que estaba a unos pasos, sabía que por dentro se estaba desmoronando. Los pequeños, inocentes, preguntaban por su papá. ¿Dónde está? ¿Por qué no cena con nosotros? ¿Por qué ya no juega conmigo? Y Francisca, con los ojos hinchados y la voz quebrada, inventaba excusas.
Está trabajando, tuvo que salir, mañana lo verán. Mentiras piadosas, necesarias para proteger sus corazones tiernos de una verdad demasiado dura. Yo veía cómo esas preguntas la desgarraban más que el engaño mismo. Porque enfrentarse a la traición de un esposo es una cosa, pero tener que disfrazar la realidad frente a los hijos, día tras día, es un castigo insoportable. Era como si cada mirada inocente le recordara lo que había perdido, la familia unida que tanto había soñado. En las noches, cuando la casa quedaba en silencio, yo escuchaba el sollozo ahogado detrás de la puerta de su habitación. Muchas veces la vi dormirse abrazada a sus hijos con lágrimas secas en el rostro. Los niños, sin entender, se acurrucaban a su lado, buscando el calor de una madre que intentaba darles todo lo que le quedaba de fuerza. Esa imagen era dolorosa y tierna al mismo tiempo, el amor de una madre resistiendo en medio de la tormenta. Lo más impactante era cómo ella transformaba ese dolor en ternura frente a ellos. Les preparaba el desayuno con una sonrisa, jugaba con ellos en la sala, trataba de mantener la rutina para que nada pareciera extraño. Pero yo podía ver la diferencia en sus gestos, en su mirada apagada cuando pensaba que nadie la observaba. La fortaleza que mostraba no era natural, era una coraza que se había puesto para no quebrarse frente a los niños. Muchas veces me pregunté cómo podía soportarlo. Porque cada caricia que daba, cada promesa de «todo estará bien», era también un recordatorio de la mentira que cargaba en el corazón. Y aún así, lo hacía. Lo hacía porque el dolor multiplicado en las miradas inocentes de sus hijos era más fuerte que el suyo. Ellos eran su motor, su razón de seguir adelante cuando todo parecía derrumbarse. Esa fue la carga más pesada que Francisca soportó, no solo el engaño de un hombre al que amaba, sino el peso de sostener con sus propias manos la inocencia de sus hijos. Y yo, como testigo de todo, comprendí que el dolor de una madre no se mide por lo que sufre, sino por lo que calla para que sus hijos no sufran aún más. Después de todo lo que vivió, cualquiera hubiera pensado que Francisca se derrumbaría por completo. Que el engaño, las lágrimas y la traición la dejarían en un estado del que jamás podría levantarse. Y no voy a mentir, hubo días en que parecía que ese sería el destino. La veía rota, en silencio, mirando por la ventana como si buscara respuestas en un horizonte vacío, pero entonces ocurrió algo que todavía me estremece. En medio de ese dolor, Francisca tomó una decisión. Una de esas decisiones que cambian el rumbo de la vida para siempre, decidió levantarse. No lo hizo por él, no lo hizo para recuperar lo que había perdido. Lo hizo por sus hijos, esos pequeños que la necesitaban fuerte, entera, capaz de sostenerlos aun cuando a ella le faltaban fuerzas. Recuerdo un amanecer distinto. Ella salió de su cuarto con el rostro cansado, sí, pero con una mirada nueva, una chispa que no había visto en mucho tiempo. Preparó el desayuno de los niños, los abrazó con más ternura que nunca, y me dijo con voz firme, «Esto no nos va a destruir. No voy a permitirlo». Desde ese momento, vi renacer en ella a la mujer que todos admiraban, pero ahora con una determinación aún más poderosa. Empezó a trabajar más duro que nunca. Se levantaba de madrugada, cumplía con sus compromisos, grababa programas, asistía a eventos. Llegaba a casa agotada, con los pies adoloridos y el cuerpo pidiendo descanso. Pero, sin importar lo cansada que estuviera, nunca se olvidaba de abrazar a sus hijos, de escuchar sus historias, de reírse con ellos aunque el dolor siguiera ahí. Era como si hubiera decidido transformar cada lágrima en energía para salir adelante. Y yo, que la observaba de cerca, quedaba sorprendida por la fuerza que encontraba en medio del sufrimiento. No se trataba de fingir ya, como lo hacía al inicio, ahora era un verdadero compromiso con su propia vida y con la de los pequeños. Ella misma lo dijo una noche, mientras guardaba juguetes en la sala, «No puedo dejar que ese engaño me defina. No puedo permitir que ellos crezcan viendo a su madre derrotada. Yo voy a luchar, aunque tenga que hacerlo sola». Y así fue, día tras día, paso a paso, Francisca fue construyendo una nueva versión de sí misma. Una mujer más fuerte, más consciente, pero también más protectora. Los niños seguían preguntando por su papá, seguían sintiendo la ausencia, pero ella aprendió a llenar esos vacíos con amor multiplicado.
Yo vi cómo se convertía en ejemplo no solo para sus hijos, sino también para quienes estábamos a su alrededor. Porque presenciar su transformación era una lección de vida. Nos enseñaba que, aunque la traición puede romper el corazón, también puede despertar una fuerza interior capaz de mover montañas. Eso no significa que sus noches dejaran de ser largas y solitarias. Muchas veces todavía escuchaba su llanto en la oscuridad, ese desahogo silencioso que necesitaba para liberar el peso del día. Pero lo impresionante era que cada mañana, sin falta, se levantaba con más determinación. Como si cada lágrima se convirtiera en un ladrillo con el que iba construyendo un nuevo futuro. Me atrevo a decir que fue en ese proceso donde Francisca descubrió la verdadera mujer que era. Una mujer que no se rinde, que no permite que un error ajeno destruya lo que con tanto esfuerzo había construido. Una madre que, aun con el corazón herido, sigue poniendo a sus hijos en el centro de su vida. Hoy, cuando miro atrás, me doy cuenta de que la traición no la derrotó, al contrario, la forjó. La convirtió en alguien más fuerte, más resiliente y más consciente del valor que tiene como mujer y como madre. Francisca es, sin duda, una mujer que no se rinde. Y aunque el dolor sigue acompañándola en las sombras, cada día da un paso hacia adelante, demostrando que el amor verdadero, el de una madre hacia sus hijos, siempre será más poderoso que cualquier traición. Hoy hablo porque ya no puedo callar. He guardado silencio durante mucho tiempo, viendo cómo el mundo entero aplaudía a Francisca Lachapelle sin conocer lo que realmente ocurría detrás de las cámaras, en la intimidad de su hogar. Ella es una mujer admirada, una figura pública que inspira con su sonrisa y sus palabras, pero lo que pocos saben es que muchas de esas sonrisas fueron máscaras, un disfraz para ocultar un dolor tan profundo que aún hoy sigue marcando su vida. Su matrimonio, que un día fue motivo de orgullo, terminó convertido en un campo de batalla silencioso. La traición no solo rompió su confianza, también quebró la ilusión de una familia perfecta que ella tanto soñó construir. Su esposo eligió otro camino, y con ello, dejó atrás a una mujer que lo había defendido frente a todos, incluso cuando las pruebas empezaban a salir a la luz. Francisca, sin embargo, nunca quiso mostrarse como víctima. Se aferró a la idea de que, pase lo que pase, debía mantenerse fuerte por sus hijos. Yo lo vi de cerca. Vi cómo cada noche, después de que las cámaras se apagaban, se quitaba el maquillaje y, con él, la máscara de fortaleza que llevaba puesta. Lloraba en silencio, a veces en su habitación, a veces en la cocina, intentando no despertar a los niños. Decía que no podía permitir que ellos la vieran rota, que necesitaban a una madre firme, aunque su corazón estuviera hecho pedazos. Ese era el secreto que cargaba, mostrarle al mundo a una mujer plena cuando en realidad sangraba por dentro. El engaño dejó una cicatriz invisible pero imposible de ignorar. Francisca aprendió a vivir con la sombra de esa otra mujer, con la certeza de que el amor que entregó con toda su alma no fue valorado. Aún así, jamás dejó de levantarse cada mañana, de arreglarse y salir al mundo con la cabeza en alto. Porque, aunque la herida siga abierta, ella se prometió que no dejaría que ese dolor definiera su destino. Muchas veces pensé que un día hablaría, que contaría su verdad frente a todos. Y tal vez lo haga. Quizás llegue el momento en que Francisca decida desnudar su alma y confesar lo que realmente ocurrió, no para vengarse, sino para liberar ese peso que tanto tiempo la ha atormentado. Mientras tanto, quienes estuvimos a su lado conocemos la verdad, que detrás de la fama, el brillo y las luces, hay una mujer que llora en silencio, que carga con el fantasma de un engaño, pero que, aún así, nunca ha dejado de luchar por sus hijos. Ese es el verdadero rostro de Francisca Lachapelle. Una mujer que sufrió, que cayó, que todavía guarda un secreto que duele, pero que aprendió a levantarse cada día con un solo propósito, proteger a los que más ama. Y aunque el mundo la ve como una estrella, yo la recuerdo como una madre que, en medio del dolor más cruel, nunca dejó de brillar por dentro.